poquito del problema que estuve trabajando básicamente sobre mi doctorado, que se llama el problema de rango mínimo, y la idea es acá contarles cuál es la razón de este problema, por qué es importante y cuáles son como los métodos más usados para resolverlos, para resolver el problema. ¿Y qué es lo que se quiere con los métodos? Porque no solamente se quiere como saber resolverlos, sino cuánto nos cuesta resolverlo, es la pregunta clave acá. Bien. Entonces, bueno, voy a empezar con una motivación, luego voy a definir qué es el problema de rango mínimo, que es muy sencillo de escribir, y luego vamos a ver como cuatro modelos, cuatro métodos, se puede decir así, que sí, cuatro métodos para resolver el problema de rango mínimo, y vamos a ver cómo se usan en un lenguaje que se llama Sage. Entonces, que yo creo que ya otros conferencistas han hablado de esto, como qué es la criptografía, dónde se usa, entonces voy a hacer un poquito rápido acá. Parte de la motivación de esta rama de criptografía postcuántica se basa en lo siguiente. Entonces, hay protocolos criptográficos que buscan garantizar seguridad en la información, integridad en la información digital que se transmite, y también promover autenticación entre nodos de una red. Uno de los protocolos más usados, que quizás todos usamos todos los días, es el protocolo HTTPS, que es un protocolo que se usa usualmente en protocolos de cliente-servidor, donde hay un nodo de la red, como un banco o una página web que ofrece un servicio, y hay clientes que a través de la web piden ese servicio. Entonces, HTTPS tiene una subrutina o un subprotocolo que se llama TLS, que es un estándar internacional para este tipo de, de servicios cliente-servidor para hacerlos seguros. Y este protocolo utiliza criptografía dentro de él para garantizar estas tres cosas. Uno quiere garantizar que la información que uno se transmite en esa comunicación cliente-servidor sea segura, que sea íntegra. Que sea íntegra significa que la información que yo envío tenga cierta garantía, que es la misma información que se va a recibir, y que no sea modificada en la transición del mensaje, y que sea auténtica en el sentido, y, bueno, y que pueda autenticar a la persona que le estoy enviando la información, y que no otra persona pretenda hacer, o otra página pretenda hacer la página con la que yo quiero hablar. Yo quiero tener garantía que estoy recibiendo mensajes el servidor que yo quiero, y que ese servidor sepa que está hablando conmigo y no con una suplantación. Otra aplicación que está muy de moda ahora de la criptografía son las criptomonedas, y algo como muy esencial que se usa acá en las criptomonedas son las funciones hash, pero también firmas digitales. Las firmas digitales cumplen el mismo propósito de una firma común y corriente, que es garantizar la autenticidad de un documento, pero en el caso de firmas digitales también se garantiza la integridad, puesto que no ha sido modificado el documento y que lo envió la persona legítima que debió enviar el documento. Entonces tenemos Bitcoin, Ethereum, el Litecoin, y todas las criptomonedas básicamente usan criptografía para garantizar la seguridad de sus transacciones. Dentro del protocolo TLS, yo no soy un experto en protocolo, pero uno puede ir a esta página web donde están los estándares de TLS. En el caso de TLS 1.1, uno puede mirar el estándar y uno puede ver que dentro del protocolo, para garantizar la autenticación de un servidor y para hacer un mecanismo de intercambio de llave, se usa algo que se llama RCA. RCA es un esquema de inscripción de llave pública que se usa en lo que quiero el mensaje que quiero transmitir acá es que RCA es un esquema que se usa en el protocolo TLS, y TLS es un protocolo que se usa en HTTP, y eso lo usamos todos los días en todas las páginas web que son seguras. Y también hay otro protocolo, otro mecanismo de intercambio de llaves que se llama Diffie-Hellman. Diffie-Hellman es otro protocolo
que se usa dentro de TLS, que se usa en HTTPS. Bien, cualquiera puede preguntar en cualquier momento de la charla. Si tienen alguna pregunta, pueden interrumpir sin problema. Bien. Uno puede ir también a la página de Bancolombia y uno puede, en la parte de seguridad, uno puede ver que Bancolombia, como es un banco, debe usar protocolos seguros de comunicación con sus clientes, ¿cierto? Y no es extraño ver que la página de Bancolombia usa HTTPS. Y acá está la descripción del protocolo TLS que usan. Están usando la versión, bueno, en ese momento que yo entré acá, estaban usando la versión 1.2 y están utilizando, dentro del protocolo, están utilizando RCA y están utilizando también Diffie-Hellman con curvas elípticas. Una curva que tiene este nombre, y para encripción de mensajes están utilizando el protocolo AES. Entonces, todas las páginas, todos los servicios, cliente-servidor que quieran ser seguros o que son seguros o pretenden ser seguros deben usar un protocolo como HTTPS actualmente. Bien, entonces voy a hablar un poquito qué es un esquema de encripción simétrico. Es básicamente algo que se puede usar para garantizar privacidad en la información entre dos partes. Entonces, por ejemplo, acá la situación es que Alice le quiere enviar un mensaje a su compañero Bob, pero está Tom en el medio que puede ver todos los mensajes que Alice le envía a Bob. Entonces, un esquema de encripción es simple una pareja de dos algoritmos, un algoritmo que se llama ENC de encripción y un algoritmo que se llama DEC de desencripción, que cumple la siguiente propiedad, que es, en cierto sentido, la primer algoritmo es como el inverso del algoritmo de encripción. Entonces, el protocolo de encripción es básicamente Alice elige un mensaje que le quiere enviar a Bob, lo mapea en su función de encripción o en su algoritmo. Eso le arroja un mensaje C que se supone que debe ser un mensaje que no revela Depende de la geometría, información. es decir, si es una esfera, si es un cilindro, pues las cosas van a cambiar. ¿Listo? Ya, o sea, la expresión para la capacidad se va a cambiar, pero en cualquiera de los casos va a depender solo de la geometría del monitor. ¿Ya? Entonces, como... Bueno, entonces este mensaje C se supone que no debe saber decir nada del mensaje. Acá, este protocolo tiene como el supuesto de que Alice y Bob previamente tenían un elemento, una entrada del algoritmo que se llama una llave, que lo tenían previamente y Bob no lo conoce. Entonces, una vez Alice le envía el mensaje C a Bob, Bob toma ese mensaje, toma la llave que tenía y usa su algoritmo para recuperar el mensaje que Alice le quería enviar. Hoy por hoy, quizás el, el esquema de cifrado más famoso es AES, que es un estándar, es el estándar nacional de Estados Unidos y es estandarizado por esta compañía que les mencionaba anteriormente, que es el NIST. Entonces, hay situaciones como en los protocolos cliente-servidor, donde usualmente no existe una información previa entre las personas que se van a comunicar. Por ejemplo, si ustedes se quieren comunicar con un banco en Suiza, ahora mismo su computadora no tiene una llave compartida con el banco en Suiza. Entonces, para empezar la comunicación, no, si quieren enviar información secreta entre ambos, no pueden utilizar un protocolo como un esquema de encripción como AES, porque no tienen un secreto compartido. Entonces, en situaciones donde se necesita proveer autenticidad, integridad y privacidad en la información, por lo general, se utilizan mecanismos de intercambio de llaves y uno de ellos se puede implementar con un esquema de llave pública. Entonces, en la situación de un esquema de llave pública, es la misma situación. En este caso, Bob le quiere enviar un mensaje a Alice, pero ahora hay dos algoritmos,
De nuevo hay dos algoritmos, un algoritmo de encripción, un algoritmo de desencripción, pero hay dos llaves. Hay dos llaves que son generadas por Alice. Una llave que sí es pública, que todo el mundo la puede conocer, inclusive Tom, y una llave que es privada, que solamente la conoce Alice. Entonces, cualquier persona que le quiera enviar un mensaje a Alice debe utilizar la llave pública. En este caso, Bob, si le quiere enviar un mensaje a Alice, utiliza la llave pública y la pone como una entrada de su algoritmo junto con su mensaje. Ese algoritmo arroja un mensaje C, que se supone no revela nada del mensaje M, o sea, uno no puede directamente desde C, debe ser difícil poder recuperar M. Le envía este mensaje C a Alice. Bob, que está en el medio, solamente puede ver la llave pública y el mensaje C, pero Alice, que conoce la llave privada, puede utilizar la propiedad del algoritmo que está descrita acá arriba para recuperar el mensaje. Este tipo de protocolo también implica de que Bob no sea capaz de conocer la llave privada o secreta SK desde la llave pública. Entonces, como les contaba, uno de los esquemas que utilizo, uno de los algoritmos o esquemas de llave pública que utiliza como esta idea es RCA, hay otro que se llama el GAMAL, y RCA ya sabemos que es un esquema de encripción que lo utilizaba en Colombia dentro de su protocolo TLS, y ese protocolo TLS se utiliza en HTTP. Entonces, este esquema de encripción es muy importante porque comunicaciones muy delicadas como la de los clientes con los bancos, donde se intercambian eh, las llaves secretas de las cuentas bancarias, donde se envían pagos, donde se envían transferencias, todas esas comunicaciones delicadas de los usuarios deben ser íntegras, deben ser privadas. Y dentro de esa privacidad y esa integridad está metido RCA. Si la seguridad de RCA llegara a ser rota o quebrantada, entonces esos protocolos de comunicación no podrían ser seguros. Bien, lo importante o la parte que como fundamental de RCA, no lo voy a describir, es la siguiente. La seguridad de RCA, que no lo conocemos, pero ya sabemos para qué sirve, se puede romper si nosotros somos lo suficientemente buenos factorizando números enteros. Entonces, si nosotros podemos factorizar números enteros muy rápido, entonces podemos romper RCA. Y por eso acá quiero describir como el problema de factorizar enteros. Si es simplemente es un problema donde a mí me da un entero impar, que no es divisible por 2, y yo debo encontrar al menos un factor de ese número entero. Ese problema en general es muy difícil. Hasta ahora no hay algoritmos públicos que resuelvan ese problema de manera eficiente. La mayoría de los algoritmos, si todos los algoritmos que se conocen que factorizan enteros, crece la complejidad, el tiempo en que uno factoriza un entero utilizando esos algoritmos, crece de manera exponencial dependiendo del número de bits del entero que yo quiera factorizar. Y otro problema importante en estos protocolos, te recuerda que estaba RCA, pero también estaba Diffie-Hellman, y Diffie-Hellman no basa su seguridad en el problema de factorizar enteros, pero en el problema un problema del logaritmo discreto, que es el mismo, es como, básicamente me dan un número, me dan una base, y yo lo que debo encontrar es el logaritmo de ese número en la base que me dieron. Pero ya sabemos que ese problema es muy fácil en los números reales, pero yo quiero resolver ese problema dentro de un grupo finito. Entonces, ese problema se puede escribir de la siguiente manera. Yo tengo un grupo que tiene un generador X y tengo un elemento de ese grupo. Entonces, dado el generador y dado el grupo, el problema me pide encontrar la potencia tal que a la X sea igual a Y. Cuando ese grupo es finito, el problema se llama problema de logaritmo discreto. Y
los mecanismos de intercambio de llaves basados en Diffie-Hellman basan la seguridad o se pueden romper fácilmente si nosotros fuéramos capaces de resolver el problema del logaritmo discreto de manera eficiente. Hasta ahora no se conocen algoritmos clásicos que resuelvan este problema de manera eficiente, por lo tanto se creen que estos protocolos son seguros. Yo acá les quería mostrar en la página de Bancolombia, hace 2 meses que entré, sabemos que usa RCA, sabemos que la seguridad de RCA se basa en la complejidad de factorizar unos primos, de factorizar un número. El número que se debe factorizar para poder romper la seguridad de RCA hoy por hoy es este número que tenemos acá. Este número, por cómo funciona el algoritmo RCA, es un número que es la factorización de 2 números primos. Es decir, existen 2 números primos tales que multiplicados me dan este número n. La dificultad acá es factorizar este número que es absurdamente enorme, tiene 617 dígitos. Pero si lo pudiéramos factorizar, pudiéramos romper la seguridad de Bancolombia, al menos en el protocolo con sus clientes, vía la página web. Y todo está bien, este número es muy, muy difícil de factorizar. Yo espero que no lo haya factorizado. Pero recientemente, o ya hace aproximadamente 30 años, se viene como consiguiendo una idea de un nuevo paradigma de computación que usa propiedades de la física cuántica, que se conoce como computación cuántica. Entonces, en 1997, este señor llamado Peter Shor publicó un algoritmo que si se pudiera ejecutar en una computadora cuántica, pues ese algoritmo podría resolver el problema de factorizar enteros y el problema del logaritmo discreto de manera eficiente. Eh, dado ese algoritmo y dado que hay mucha inversión en los proyectos de computador, de construcción de computación de computadores cuánticos, y dado que esto amenaza de manera agresiva la seguridad de muchos de los protocolos que se usan hoy por hoy, se inició, yo creo que ya Valeria habló de esto en su charla, se inició un proceso como de investigación, como de, bueno, de qué manera podemos sustituir los protocolos que tenemos hoy en día con protocolos que sean seguros en presencia de computadores cuánticos. Y ya sabemos, protocolos casi siempre o siempre van asociados de problemas matemáticos. En el caso de RCA es el problema de factorizar enteros. En el caso de Diffie-Hellman es el problema del logaritmo discreto. Entonces deben buscar problemas difíciles y construir esquemas de encripción o de mecanismos de llave, o mecanismos de intercambio de llaves que basen su seguridad en problemas que no se puedan resolver incluso con computadoras cuánticas. Entonces esa es la idea como de computación de criptografía postcuántica, que es algoritmos que no se necesitan computadores cuánticos para ser implementados, pero que serían Creo que no seguros entiendo. incluso si otras personas tuvieran... Entiendo los términos y todo, pero lo que está diciendo no sé nada. Okay. eh, entonces, eso es lo que se conoce como criptografía postcuántica, criptografía que no necesita computadores cuánticos, se puede implementar en los computadores que tenemos ahora mismo, que en teoría se puede llevar a todos los campos donde se usa la criptografía hoy por hoy, pero si alguien tuviera un computador cuántico, también esa criptografía sería segura. Y hay otra rama que se llama criptografía cuántica, que sí utiliza propiedades de la física cuántica para hacer criptografía, pero ese es otra área de investigación. Bien. Entonces, yo atrevidamente me atreví aquí a resumir como 4 de las ramas más conocidas de criptografía postcuántica y me atreví también a traducirlas a español. Entonces, la primera es criptografía basada en códigos y uno, entre otros problemas que hay en este tipo de criptografía es el problema de codificación con síndrome, que
sí que es difícil de explicar con palabras, pero es un problema relacionado con decodificar en códigos correctores aleatorios. También existe algo que se llama criptografía multivariada, que tiene dos problemas fundamentales acá. Uno de ellos es el problema MQ, que es el problema de resolver sistemas polinómicos cuadráticos multivariados. Es decir, dado un sistema polinómico en varias variables, encontrar una solución de ese sistema. Otro problema es el problema de rango mínimo, del cual yo les voy a hablar acá. Otro problema es el problema LWI y la mayoría de esquemas de una rama de la criptografía que se llama criptografía basada en látices o retículos se basa en este problema, que es un problema como un poco estadístico, que es, hay una distribución de probabilidad y la dificultad, el problema es distinguir entre esa distribución de probabilidad y una distribución normal. Y recientemente se viene como construyendo una nueva rama de la criptografía se llama criptografía basada en isogenias. ¿Qué problema difícil acá es computar el kernel de una isogenia? Y una isogenia es simplemente un morfismo entre dos curvas elípticas. Dadas dos curvas elípticas, el problema difícil, entre otros, uno de los problemas es encontrar el kernel de ese morfismo o de esa isogenia bajo ciertas circunstancias. Bien, entonces, acabo de cambiar inglés, me disculpan por eso, pero el problema de rango mínimo es un problema muy sencillo de escribir. Básicamente, la entrada del problema son un conjunto de matrices sobre un campo finito. Entonces, tengo matrices donde las entradas de la matriz son un campo finito y también me dan un entero R como parte de la entrada. Y lo que pide el problema es encontrar coeficientes, encontrar elementos en el campo tales que la combinación lineal de estas matrices tenga rango menor que R. Ese es básicamente el problema. Y bueno, como ya lo hemos visto antes, este problema tiene relación en criptografía porque hay esquemas de encripción o de firmas digitales o otros tipos de esquemas criptográficos que cumplen como la siguiente gráfica. Dado un esquema de encripción, uno puede extraer, no siempre, pero en algunas de las propuestas, uno puede extraer una instancia de este problema. Uno puede extraer una instancia de este problema y si uno lo resuelve, esa sería como la parte de reducir el esquema a un problema de rango mínimo. Si uno lo resuelve, uno puede usar la solución y en muchos de los casos esa solución se puede usar para, como la entrada de otro algoritmo que rompe la seguridad del esquema. Es decir, pues ustedes pueden pensar, dado un texto cifrado, uno puede sacar un problema de rango mínimo, lo resuelve, utiliza la solución y otro algoritmo para descifrar el texto que se envió. Entonces, esa es como la idea del problema de rango mínimo. Hay sistemas de seguridad que se pueden romper vía este problema. Uno de esos esquemas de encripción se llama Simple Matrix. Este esquema es un esquema multivariado. Acá la llave pública es una secuencia de ecuaciones polinómicas multivariadas dada por esta composición de polinomios, dada por esta combinación de funciones donde L1 y L2 son mapeos lineales. Y este F es otra secuencia de polinomios multivariados que viene dada por por esta ecuación acá, por decirlo así, donde A, B y C son matrices. A es una matriz de variables. Tengo acá, en general, tengo R por S variables. Y B y C son matrices donde las entradas son polinomios lineales en estas variables. Entonces, básicamente, para construir F, lo que hago es que multiplico estas dos matrices, multiplico A por B y A por C, y eso me da como resultado polinomios cuadráticos en las variables X.
Luego tomo esos polinomios cuadráticos que están en matrices, los junto y los pongo en un vector, y eso es lo que es f. Básicamente las entradas de la multiplicación de a por b y a por c. Y luego los combino, hago la composición con estos dos mapeos lineales. Entonces, esta sería la llave pública. Y la llave privada serían acá los dos mapeos lineales y los coeficientes de las matrices B y C. Entonces, yo sé que esto es un poquito feo de ver acá, entonces yo preparé un pequeño ejemplo donde no vamos a ver esto, pero sí vamos a ver como en un ejemplo pequeño cómo luce este esquema de inscripción. Entonces, es básicamente acá estoy utilizando como el campo finito, es un campo de 5 elementos. La matriz A sería como una matriz así de variables. En este caso, tengo 8 variables, es decir, R es igual a 3. No, tengo 9 variables, R es igual a 3 y S es igual a 3. Las matrices B y C son matrices donde cada entrada, esta sería la primera fila de la matriz, la primera entrada es una forma lineal, un polinomio lineal en las variables X, y así todas las entradas. E igual con C. Y la llave pública es una secuencia de polinomios multivariados, dada por, que en este caso, luce de esta manera. Sería como, este sería solamente un polinomio de la llave pública. Entonces, podría ser el polinomio de la primera componente, pero luego hay otro polinomio y así ahí al final hay dos a la s cuadrado polinomios. Entonces, si imprimimos todos los polinomios de la llave pública, entonces luciría más o menos así la llave pública en un ejemplo pequeño de este esquema de inscripción. O sea, aquí podemos ver el primer polinomio. Acá está el primer polinomio, luego acá lo viene coma y viene el segundo polinomio. Y así es la llave pública. Para encriptar, utilizando este esquema de inscripción, básicamente hacemos lo siguiente. Los mensajes serían como vectores con entradas en el campo. Este sería un mensaje M. Y para encriptar yo simplemente evalúo este mensaje en todos los polinomios de la llave pública. Y el resultado de la evaluación va a ser mi texto cifrado. Entonces acá uno tiene un mensaje, lo elegimos aleatorio. Y para encriptarlo simplemente lo evaluamos en cada uno de los polinomios. Y eso me da como texto cifrado, en este caso, este mensaje. La desencripción es un poquito... toma un poquito de tiempo de entenderla acá, entonces no la vamos a mirar en detalle, pero este es un esquema de encripción que se puede atacar resolviendo una instancia de problema de rango mínimo. Y la razón, vamos a tratar de resumirla acá muy pequeña. Si uno ve como dentro de la construcción de F, las entradas del polinomio F son las entradas de la multiplicación de A por B. Entonces sabemos que para multiplicar matrices multiplicamos filas por columnas. Entonces, por ejemplo, en el proceso de la multiplicación yo tengo que multiplicar la segunda fila de A por todas las columnas de B. Entonces, por ejemplo, multiplicaría la primera fila de A por la primera columna de B y eso me da un polinomio. Pero ese polinomio, si miramos bien, las variables lineales, las variables, los monomios que él contiene, vamos a ver que los polinomios cuadráticos que él contiene, son de la forma cualquier variable en X, pero la segunda, si lo podemos mirar así como la segunda variable solamente puede ser alguna de estas. O sea, las segundas variables siempre están restringidas. Y no solo ese polinomio cumple ese, sino todos los que sean resultados de multiplicar la segunda fila de A por cualquiera de las otras columnas, sus monomios están restringidos a que sus factores, uno de sus factores siempre esté como en este espacio restringido de variables. En este caso, podría ser simplemente estas tres variables. Entonces, esos polinomios solamente contienen todas las variables como un factor, pero el segundo factor de los monomios, porque son cuadráticos, solamente contienen x3, x4 y x5. Entonces,
esa propiedad hace que cuando vemos la matriz asociada al polinomio cuadrático tenga como esta forma donde la parte blanca implica que la entradas de la matriz ahí son 0 y la parte sombreada es que las entradas de la matriz como en esa parte no son 0. Y este S, que es el número de columnas de A, implica de que hay, sí, de que hay, en esta parte hay S columnas que no son ceros y en esta parte hay S filas que no son ceros. Y si uno mira bien, el rango de esta matriz es menor o igual que 2S. Y podemos ver que muchas de las entradas de F, o casi todas las entradas de F, prácticamente todas, tienen esa propiedad de que las matrices asociadas a los polinomios cuadráticos tienen rango menor o igual que 2S. Bien, y bueno, esa es como el análisis principal. Luego uno ve que la llave pública no es simplemente F, sino está compuesta con otras formas lineales, pero igual la propiedad de que una combinación lineal de las matrices asociadas con los polinomios de la llave pública tenga rango menor o igual que DS se preserva. Y esa sería como la manera de extraer una instancia de problema de rango mínimo de este esquema de encripción. Es básicamente tengo los polinomios de la llave pública, todos estos que tengo acá. Cada polinomio yo lo puedo representar de una manera matricial, como una matriz simétrica. Y cuando tengo todas las matrices simétricas de las polinomios de la llave pública, que los puedo tener porque son públicos, entonces yo tengo la garantía de que existe una combinación lineal de esas matrices que tiene rango menor o igual que 2S. Y esa combinación lineal se puede usar para romper la seguridad del esquema. En este caso, romper la seguridad del esquema implica poder recuperar la llave privada, que en este caso serían los dos mapeos lineales L1 y L2 y los coeficientes de B y C. Entonces, si yo soy capaz de recuperar la llave privada, en el ejemplo de Alice y Bob ya vimos que soy capaz de desencriptar los mensajes. Entonces, en este Disculpa, caso, lo Javier. que se hace es un ataque que puede recuperar la llave pública de la llave privada. Javier, disculpa. ¿Sí? Hay una pregunta aquí para de pronto hacerla enseguida de Diego Gutiérrez. Te pregunta cómo se determina L1 y L2. Ok, L1 y L2 en el protocolo se eligen aleatoriamente y tienen que ser invertibles, porque dentro del proceso de encripción, de desencripción, tengo que invertirlas, tengo que aplicar la inversa para poder recuperar el mensaje. Pero en general, como una implementación básica del protocolo, las tomaría aleatorias y verificaría que sean invertibles. ¿Sí? Bien. Y entonces, ese es un ejemplo de un esquema de encripción que se rompe, pero hay muchos más y muchos son muy importantes. Entre ellos quiero destacar Rainbow y Rollo y los que tienen colores, LUV, GEMS y RQC. Porque estos esquemas están en un proceso de estandarización liderado por NIST para convertirse como un estándar de Estados Unidos y como si un estándar a nivel mundial de esquemas de en el caso de Rainbow de firmas digitales, en el caso de Rollo de RQC de mecanismos de intercambio de llaves. Entonces, estos esquemas también son propensos a un ataque vía el problema de rango mínimo, que se llama un ataque de rango mínimo. Acá destaco que el Rainbow es uno de los finalistas en este proceso de estandarización y James pasó a la tercera ronda del proceso, pero fue dejado como relegado como una alternativa. Bien, y recientemente, bueno, y los que están subrayados es que el problema de rango mínimo es el mejor ataque, la mejor manera hoy por hoy de romper la seguridad de esos esquemas. Y eso no era así 4 años atrás. Eso quiere decir que
los mecanismos o las estrategias para resolver el problema de rango mínimo, la investigación a través, la investigación de cómo mejorar los algoritmos para resolver el problema de rango mínimo ha venido mejorando debido a las aplicaciones criptográficas que tienen. Entonces es como una área que ha venido creciendo en los últimos años. Bien, entonces voy a describir brevemente como algunos de los métodos para resolver el problema de rango mínimo. Uno de ellos se llama Minors Modeling, que es el modelo de menores. Y básicamente es, acá las matrices M son como las matrices del problema, las matrices a las cuales le quiero encontrar una combinación lineal que tenga rango menor que R. Entonces ya sabemos que del álgebra lineal, que si yo tengo una matriz que tiene rango menor que R, entonces todos los menores de tamaño R más 1 son 0, ¿sí o no? Y esa es la propiedad fundamental que voy a usar acá. ¿Y cómo la uso? Bien, entonces la uso de la siguiente manera. Yo no sé cuál es la matriz que tiene rango menor que R, entonces yo no sé que me va a dar 0, entonces yo simulo que la tengo, y supongo que la tengo, supongo que considero como variables los coeficientes y construyo una matriz de esta manera. Entonces esto va a ser al final del día una matriz donde las entradas son polinomios lineales en las variables X. Luego que yo tenga esa matriz, calculo simbólicamente todos los menores de tamaño R más 1. Todos esos menores van a resultar siendo polinomios de grado R más 1 en las variables X. Y lo que hago luego de eso es básicamente resolver el sistema polinómico. Tomo la solución del sistema polinómico y las soluciones van a corresponder a las soluciones del problema de rango mínimo. Vamos a ver un ejemplo de esto. Entonces, acá voy a generar una instancia del problema de rango mínimo. En este caso tengo 5 matrices de tamaños 4 por 4 y el rango objetivo, es decir, la combinación lineal que quiero encontrar, debe tener rango menor que 2. En este caso yo generé una instancia del problema donde ya yo conozco la solución, o sea, que tiene una solución, porque puede haber una instancia que no tenga una solución. Acá garantizamos que tenga una solución. Y la idea es usar el modelo de menores para encontrar esa solución. Entonces, como les decía, entonces tengo las matrices y lo primero que hago es construir esta combinación lineal de acá. Y esa combinación lineal lo que me va a dar como resultado es una matriz donde cada entrada es un polinomio lineal en las variables X. En este caso sería mi matriz M. Luego de eso, lo que hago es que calculo los menores, todos los menores de tamaño R más 1 y los guardo en una variable. En este caso, yo tengo los menores, solamente voy a imprimir 2 para que vean, voy a imprimir 1 para que vean cómo luce. Entonces, un menor, viene que en este caso es un polinomio, es este polinomio. Y el grado de este polinomio, es 3 y es un polinomio en las variables X. Es un polinomio que es denso en el sentido de que se espera que cada coeficiente de cada monomio pueda ser no cero. Entonces lo que hago es construyo todos los menores y luego resuelvo el sistema de polinomios igual a todos esos menores a 0 y resuelvo ese sistema de polinomios. Entonces si hacemos eso, una manera de resolverlo utilizando este lenguaje que se llama Sage, es con este código, tengo una secuencia de polinomios y esta sería una manera de resolverlo bajo ciertas circunstancias. Y acá él encuentra, bueno, está encontrando otra solución. No es igual al original, no sé por qué. A ver, lo corro de nuevo. Tan, tan, tan. Sistemas menores, encuentra. Ok. Por alguna razón está encontrando otra solución, pero debería encontrar la solución original. A ver si yo tomo las matrices
y computo la combinación lineal, vamos a ver qué nos da. Entonces la solución encontrada, vamos a definirla aquí. Vamos a definirla aquí y vamos a ver si la suma de la solución de las matrices, de la combinación lineal de las matrices, me da esto, lo quiero calcular el rango. Bueno, no me está dando. Estoy haciendo algo mal. Pero bien, la idea es que hacer una hora me estaba dando. Pero esta es la idea principal, ¿cierto? Entonces tengo la matriz, computo los menores, que serían polinomios de esta forma, y luego resuelvo el sistema de ecuaciones polinómicas, y una solución de ese sistema debería corresponder a la solución del problema de rango mínimo. Acá lo difícil como de esta parte es no es el método es muy sencillo. Lo difícil es entender cuál es la dificultad de resolver este sistema de ecuaciones polinómicas, como saber cuántas operaciones tengo que hacer sobre el campo que estoy utilizando, que en este caso es un campo de tamaño 5, cuántas operaciones aritméticas debo hacer para encontrar la solución de este sistema de ecuaciones de polinómicas y en general del problema de rango mínimo. Entonces hay resultados de complejidad acá. Yo no voy a entrar en estos detalles, pero la idea o el objetivo aquí es entender cuál es la complejidad de este método dependiendo de los parámetros. En este caso sería el número de matrices y la dimensión de las matrices, el campo y el rango objetivo, que en este caso es 0. Bien. Otro método, otra manera de resolver el problema de rango mínimo es la siguiente. Nuevamente tengo mi matriz de combinaciones lineales acá, pero en este caso no voy a computar los menores, sino que voy a construir otra matriz que tiene en la parte superior tiene la identidad y en la parte inferior tiene una matriz que está llena de variables. Son otras variables que se llaman variables K. Pero esta matriz yo voy a suponer de que esta matriz es la matriz que genera el kernel de esta matriz. Es una matriz generadora para el espacio nulo de la combinación lineal de campo de rango pequeño, de rango R. Entonces, si esta fuera la matriz del kernel, obviamente cuando yo multiplico esta matriz por la matriz del kernel me da 0. Pero como yo acá no conozco X ni conozco K, lo que resulta acá es un sistema de ecuaciones bilineales en muchas variables. En este caso, las variables X y las variables K. Una solución a ese sistema de ecuaciones bilineales o la parte de X correspondiente a la solución del sistema de ecuaciones bilineales debe corresponder a la solución del problema de rango mínimo. Entonces también vamos a verle un ejemplo que esperamos que ahora sí funcione. Este lo tengo abajo. Este modelo se llama el modelo de Kimich-Shamir. Entonces básicamente lo siguiente, nuevamente tengo una instancia del problema. Tengo 5 matrices de tamaño 4×4, nuevamente rango objetivo 2, y tengo mi solución. Construyo mi matriz M como lo había hecho anteriormente. ¿Ok? Y ahora construyo esta matriz que les decía, la matriz que voy a suponer que es como la matriz que genera el kernel de la matriz de rango pequeño. En este caso, esa matriz luciría de esta manera. Por los parámetros que tengo, entonces acá me quedaría la identidad de 2×2. Y abajo tengo una matriz que está llena de variables. Tengo 4 variables, K0, K1, K2 y K3. Lo que voy a hacer es, voy a coger esta matriz, la pongo acá y la multiplico por esta. Y eso me va a resultar en una secuencia de ecuaciones que acá solamente les voy a mostrar una para que vean cómo son las ecuaciones. Esto es una ecuación que es bilineal, ¿cierto? Es lineal en las variables X y lineal en las variables K por separado.
Entonces es una ecuación bilineal en las variables x y en las variables k. Y el sistema de ecuaciones polinómicas que debo resolver acá es un sistema de ecuaciones bilineales, que es un poco más fácil de resolver que un sistema de ecuaciones cuadráticas en general. El problema acá es que, bueno, ahora acá tengo muchas más variables, no solo las variables x, sino las variables x y las variables k. En general, el sistema de Kimmich y Shamir, que se llama por los autores, sería este. Este es el sistema que yo debo resolver. Nuevamente, lo resuelvo. En este caso, me da la solución para todas las variables, pero las variables que a mí me interesan son las variables x. Estas variables, si ahora funciona, que no funciona nuevamente, no sé qué está pasando. Oh. Ok, correcto nuevamente. Ok, no. No sé qué pasa. Ninguno está funcionando. Algo cambié, pero bueno, esa es la idea. Entonces, resuelve el sistema, me da la solución que por alguna razón que no entiendo, porque ahorita todo funcionaba bien. Bueno, aquí se encontró la solución que es. A ver. Exacto, ya, no sé. Encuentra la solución y corresponde a la solución original que habíamos generado. Entonces, nuevamente, la parte como que importa en criptografía acá es cuánto nos cuesta resolver este sistema de ecuaciones bilineales que tenemos acá, qué tan difícil es y cómo crece esa dificultad nuevamente dependiendo de los parámetros de problema de rango mínimo. En este caso serían las dimensiones de las matrices, el número de matrices, el rango y el campo. Ese es el modelo de Kimi-Shamir. Acá hay un resultado de complejidad que no voy a entrar en ese detalle. Otra manera de resolver el problema de Kimi-Shamir es la siguiente. Este ya es un algoritmo probabilístico. Funciona usualmente mejor que los otros cuando tenemos campos pequeños, usualmente, pero no siempre es el caso. Entonces, acá vamos a suponer por un momento que no tengo una combinación lineal que tiene rango menor que R, sino rango exactamente igual a R. Uno puede ver que esto no cambia casi nada el problema. Y lo que quiero acá es lo siguiente. Yo quiero adivinar. Como yo no conozco la solución, ¿cierto? Yo solamente conozco las matrices, pero no conozco los coeficientes, yo quiero adivinar una cantidad dada de elementos que estén en el kernel de esta matriz sin conocer la matriz. Entonces, como yo no conozco la matriz y quiero adivinar los elementos en el kernel, lo único que puedo hacer es cogerlos aleatoriamente, ¿sí o no? Entonces, yo empiezo a coger una cantidad K de elementos, obviamente de dimensión igual al número de columnas de esta matriz, y yo, por cada elemento que elija, lo multiplico por esta matriz de variables que ya la conocemos, ¿cierto? Esta es una matriz de formas lineales. Lo que me da como resultado de acá, de hacer esta operación, es un vector de formas lineales en las variables x. Y si yo fui de suerte y cada uno de estos vectores pertenece al kernel de esta matriz solución, y además de eso escogí el número de vectores necesarios, el sistema lineal que queda acá, si yo igualo cada una de esas entradas de esas vectores que resultan de cada una de estas multiplicaciones, el sistema lineal que queda acá va a tener, en general, va a tener solo una solución si el problema de rango mínimo con el que inicié tiene solo una solución, y esa solución va a ser precisamente la solución al problema de rango mínimo. Pero si no soy de suerte, entonces el sistema que me queda no va a tener solución. Entonces, como es algo que depende de la suerte, es un algoritmo probabilístico, y básicamente el algoritmo hace lo siguiente: yo calculo cuánto es el número de vectores que debo computar para que el sistema cumpla la propiedad que quiero, y ese número no es un problema computarlo, depende del número de matrices y depende
una de las dimensiones de las matrices, es simplemente ver las dimensiones del problema y computar el número, que es este que tengo acá. Y luego empezar a elegir aleatoriamente ese número de vectores cada vez, construir este sistema y ver si tiene solución o no. Cuando tenga solución, calculo la solución y esa solución muy probablemente va a ser la solución del problema de rango mínimo. Y esa es la idea de este método. Entonces, vamos a verlo nuevamente con un ejemplo. Acá nuevamente genero mis matrices con las mismas dimensiones. Estas serían las matrices que genero. Esta es mi matriz de formas lineales que aparece en todos los métodos. Y acá entonces calculo cuántos vectores necesito adivinar en el kernel. Entonces para estos parámetros necesito calcular 2 vectores en el kernel. Entonces voy y los elijo aleatoriamente. Elijo mis vectores en el kernel. En este caso elegí estos 2 vectores, los llamo B1 y B2. Los multiplico por la matriz lineal y lo que me queda es lo que les decía, vectores donde cada entrada es un polinomio lineal, ¿sí o no? Ahora, junto esos polinomios lineales y miro si el sistema lineal, o sea, igualando todas estas ecuaciones a cero, tiene una solución. En dado el caso que no tenga una solución, este uno me indica que no tiene una solución, yo elijo nuevamente y voy a hacer ese proceso tantas veces hasta que el sistema que me quede sí tenga una solución. Y lo hago tantas veces y ya las encontré. Entonces, lo hago muchas veces. Cuando encuentro un sistema que tiene solución, vengo y lo resuelvo e imprimo la solución. En este caso, no sé qué pasó nuevamente. Parece que tiene más soluciones tiene más soluciones de las esperadas. Entonces, vamos a correrlo otra vez. O sea, no es que no funcione, solamente la manera como estoy computando las soluciones por seguridad o por la implementación, la manera como está implementado el algoritmo no las computa si pasa algo, pero en el caso que tengamos solución única, sí las debería computar. Bueno, en este caso sí las computó y nuevamente tengo el problema que las soluciones no me están coincidiendo, pero esa es la idea. Entonces elijo vectores, genero el sistema lineal, verifico si tiene solución o no. Cuando esta no sea igual a 1 es porque tiene solución, lo resuelvo y luego uso la solución para resolver el problema. Vamos a darle otra vez. A ver. Ok, no sé qué pasa. Pero esa es la idea. Y ese es el que en general se conoce como kernel search. Yo le puse como el método de búsqueda de kernel. Bien, y ya para terminar voy a hablar de este nuevo método en el cual yo participé como en el entendimiento de la complejidad de este método que se llama, en inglés es Support Minors Modeling, en español es un poco gracioso como soporte de menores, pero la idea de este método es la siguiente, yo tengo nuevamente mi matriz lineal y yo sé que esta matriz cuando yo reemplace por las variables correctas va a tener rango R, ¿sí o no? Entonces, esa matriz yo la puedo descomponer la puedo factorizar como el producto de 2 matrices de esta manera. Una matriz de dimensiones eta, donde eta es el número de filas de mis matrices originales por R, y otra matriz de dimensiones n por R, donde n es el número de columnas de mis matrices iniciales. Luego, al yo saber que tengo esto, entonces yo puedo ver que básicamente en mi matriz solución, cada fila de mi matriz solución va a pertenecer al espacio fila, al espacio generado por las filas de la matriz C. ¿Y cómo se traduce eso? De la siguiente manera. C es una matriz, bueno, yo no lo dije, pero C es una matriz que va a tener rango completo en el sentido de que va a tener rango R. Y como cada una de las filas de mi matriz de forma lineales pertenece al espacio fila generado por las filas de la matriz C. Entonces, si yo tomo cada una de estas filas y yo la agrego
a esta matriz C, el rango de esta matriz C, ya esta matriz C no va a tener R filas, sino R más un fila, pero el rango va a seguir siendo R, porque cada una de estas filas pertenece al espacio filas de C. Como el rango va a seguir siendo R, ya sabemos, todos los menores de todas estas matrices que yo produzca de esa manera, de tamaño R más 1, van a ser 0. Y esto se parece un poquito al modelo de menores. La diferencia es que acá nuestras ecuaciones las vamos a expresar de una manera diferente, ¿no? No vamos a considerar las entradas de C como variables, sino cada menor, ya sabemos que cada menor de tamaño R más 1 se puede expresar como una combinación lineal de una fila por la regla de Cramer, una fila de la matriz por menores de tamaño R. Entonces nuestras ecuaciones acá van a ser entradas de estas filas rojas multiplicadas por menores de tamaño R de la matriz C, y cada menor lo vamos a considerar como una variable. Entonces al final esto lo que me va a quedar es un sistema de ecuaciones bilineal en dos conjuntos de variables. Las variables X que aparecen acá como formas lineales y las variables C que van a ser menores de tamaño R de la matriz C. Pero esos menores los voy a considerar no como polinomios de grado R, sino cada uno lo voy a agrupar en una sola variable. Y lo que me queda como resultado es un sistema bilineal. Hay una manera más general de generar las ecuaciones. Una vez genere las ecuaciones bilineales de esta manera, utilizo polinomios en las variables X para generar más ecuaciones. Y luego, bajo ciertas condiciones del esquema que me queda, yo verifico si puedo resolver estas ecuaciones utilizando solamente álgebra lineal o no. En el caso que sí se resuelven, y las soluciones correspondientes a X van a corresponder nuevamente a soluciones del problema de rango mínimo. No voy a entrar en ese detalle, pero esa es la idea y ya con eso termino. Y les quiero solamente mostrar como el ejemplo de este método, que es un poco más complicado, pero también lo podemos usar para resolver el problema de rango mínimo. Entonces acá hay una implementación, es un poco extensa y no vamos a entrar en ese detalle. Pero si yo genero mis ecuaciones y genero la función que computa la solución, en este caso sería esto, está tomando como entrada las matrices, dos hiperparámetros del algoritmo, que yo los estoy introduciendo acá manualmente, que no son los óptimos, quizás en este caso, pero configuran el algoritmo. Tengo el rango objetivo, las matrices y el campo. Y en este caso, la salida del algoritmo corresponde exactamente con la solución original del problema. Entonces, eso era todo lo que les quería contar. Espero que no me haya extendido mucho. Y si tienen preguntas, bienvenidas. Gracias, Javier, por la interesante charla. No sé si hay otras preguntas.